Dios les bendiga, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 13. Vayamos juntos a este pasaje de la palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, y vamos a dar lectura de los versículos 18 al 25. Leo. Dice así la palabra del Señor: orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, te rogamos, Señor, que concedas tu gracia, que me concedas tu gracia para poder ministrar y exponer fielmente tu palabra. Usa tu palabra, Señor, poderosamente, con el propósito con el cual tú la envías a nosotros. Bendice a cada hermano, hermana que escuche y vea este mensaje. Que tu palabra traiga bendición a su vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Hoy en día estamos muy relacionados con el término estilo de vida. Desde el punto de vista de la salud pública, uno de los factores que más contribuye a la carga de enfermedad en una sociedad son los estilos de vida. Cuando uno va al médico y le detectan alguna enfermedad crónica, le dice: usted necesita modificar sus estilos de vida. ¿Qué son los estilos de vida? Bueno, se puede definir los estilos de vida como el sistema de reglas de conducta desarrollado por los individuos para lograr metas en la vida. Quiere decir que todo lo que hacemos, todos nuestros hábitos cotidianos están regulados por nuestro sistema de valores y creencias. Quiere decir que si usted acostumbra a hacer ejercicio, ya sea caminar, salir a correr o hacer cualquier actividad física, es porque su sistema de valores y creencias lo ha llevado al punto de saber y conocer la importancia de la actividad física. Y entonces usted ya hizo un hábito, la actividad física. Es posible que también usted sea de los que reconocen la importancia de la lectura y ha hecho de la lectura un estilo de vida. ¿Debido a qué? Debido a que su sistema de valores y creencias lo ha llevado al punto de conocer la importancia de la lectura. Y así podemos hablar de muchos estilos de vida. Ahora, este pasaje de Hebreos capítulo 3, y estamos llegando a la parte final de este viaje maravilloso a través de la epístola a los Hebreos. Si usted ha seguido esta serie de predicaciones expositivas acerca de Hebreos, hermanos, ya puede tener un panorama de qué trata Hebreos y qué Dios les quiso decir a los receptores originales que recibieron esta congregación, que recibió de forma original la epístola, y qué nos quiere decir a nosotros en este tiempo. Bien, pues ahora, hermanos, este pasaje de Hebreos nos habla acerca de tres hábitos, tres estilos de vida que toda iglesia que desea ser una iglesia saludable debe adquirir. Bueno, si nosotros aspiramos a ser una iglesia sana, una iglesia saludable, esta parte de Hebreos nos dice tres estilos de vida que nosotros debemos adquirir y construir en nosotros como iglesia. Para empezar, una iglesia saludable es una iglesia de oración. Es el primer estilo de vida que nosotros debemos tener como iglesia. En segundo lugar, una iglesia saludable es una iglesia que recibe con una actitud correcta la palabra de exhortación. Y un tercer hábito saludable, un tercer estilo de vida saludable de toda iglesia sana es que construye relaciones fraternales con otras iglesias locales que son igualmente sanas en conducta y en doctrina. Vamos a desarrollar estos tres puntos con la ayuda de Dios en esta mañana. Y les voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias en este pasaje de Hebreos capítulo 13 y note cómo inicia el versículo 18.
orad por nosotros. Eso nos lleva al primer estilo de vida saludable de toda iglesia. Una iglesia sana es una iglesia de oración, una iglesia que se destaca y reconoce la importancia de la oración en su vida y en su ministerio. Vivimos en una época en donde la oración es menospreciada incluso por las iglesias, incluso por los cristianos, y eso no puede ser. Eso no va acorde con el evangelio y eso no va acorde con lo que vemos nosotros en la enseñanza bíblica. Si hay algo fundamental sobre lo cual descansa la vida del cristiano, esa es la oración. Se ha comparado mucho por muchos maestros bíblicos y de forma correcta que la oración es como la respiración, el oxígeno del cristiano. De tal manera que nosotros no podemos dejar un día de orar, así como no podemos nosotros en ningún momento dejar de respirar. De ahí cobra la importancia de lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: orad sin cesar. No necesariamente orar de forma consciente en todo tiempo o de una forma real en todo tiempo, pero sí de una forma consciente de nuestra necesidad y dependencia de Dios en todo momento. Usted puede orar y oramos, seguramente usted lo hace al despertar todas las mañanas, pero a lo largo del día nos mantenemos en esa comunión con Dios, en esa comunicación con Dios a través de oraciones mientras vamos manejando el trabajo, en el transporte público, mientras estamos, alguna ama de casa, mientras está en las labores del hogar, antes de entrar a una reunión importante, etcétera. Siempre, todo el tiempo nos mantenemos en oración. ¿Por qué? Porque es nuestra respiración. Ahora, si a nivel individual es importante la oración, a nivel iglesia es fundamental la oración. Una iglesia sana es una iglesia de oración y aquí hay un mandamiento directamente y explícitamente a la oración. Pero ¿por qué debemos orar? ¿A qué se nos invita a orar en este pasaje de Hebreos? Bueno, aquí se nos invita a hablar básicamente a orar por dos elementos importantes. Orar por nuestros líderes y orar por la congregación. Pero ¿qué pedir por los líderes? Alguien ha dicho, y yo tengo una especial admiración por Evis Carballosa, un predicador excepcional de nuestro tiempo. Usted sería muy bueno que escuchara alguno de sus enseñanzas y predicaciones que hay en internet de él. Él frecuentemente dice lo siguiente: no existe un mayor favor que alguien pueda hacer por mí que orar por mí. Todo siervo de Dios, todo ministro de la palabra, conoce y reconoce la importancia que tiene la oración, no solamente en su propia vida práctica, sino la importancia de la oración de aquellos a quien él ministra con la palabra de Dios. La oración es fundamental en la vida del ministro. Una vez alguien se le acercó a Carlos Spurgeon, aquel predicador bautista del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, preguntándole acerca de cuál era el secreto de la influencia que estaba teniendo su ministerio de predicación en Inglaterra y en todo el mundo. Y él, por respuesta, dio lo siguiente: cuando esté predicando, vayan al sótano del templo y verán el secreto, conocerán el secreto de la predicación. Había ahí en el sótano un ejército de oración, hermanos de la iglesia orando para que el Señor usara poderosamente a Carlos Spurgeon. La oración es fundamental en la vida del cristiano y particularmente de los ministros. Un ministro de Cristo pedirá oración por él. Si nosotros demandamos algo de ustedes, hermanos, son sus oraciones. ¿Por qué? Porque sus oraciones son las que nos mantienen en el ministerio. Pero ¿qué pedir por los ministros? ¿Qué es lo que debemos pedir? Note qué tenía en mente el autor, el escritor de Hebreos, para que los hermanos pidieran por él. No está pidiendo por salud física, no está pidiendo por que se cubran algunas necesidades materiales. Note, ¿qué quería que pidieran los hermanos por él? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Wow, está orando por lo más importante en el ministerio: una limpia conciencia y una buena conducta en todo. Hermanos,
si algo nos permite estar en el ministerio es justamente la buena conciencia. La conciencia es una parte constitutiva del ser humano que Dios nos dotó de ella, así nos diseñó, hermanos, en su gracia común. De tal manera que todos los seres humanos venimos al mundo con conciencia moral. Es decir, todos los seres humanos saben, a través del ejercicio adecuado de su conciencia, cuando la conciencia funciona adecuadamente, un ser humano sabe cuando ha hecho algo incorrecto, algo moralmente malo. Y de eso habla el apóstol Pablo en Romanos, en su capítulo número 2, acerca de que todos los seres humanos son inexcusables, aquellos incluso que vivieron en un periodo en donde no tuvieron contacto con la ley divina. ¿Sí? De tal manera que nuestros antepasados de las culturas precolombinas aquí en México y en Latinoamérica, hermanos, son sin excusa. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Él escribió su palabra y sus mandamientos en sus corazones y que su conciencia ha ejercido un ministerio de acusación en aquellos casos en los cuales los seres humanos han hecho cosas incorrectas. Todo mundo sabe, en toda cultura y en toda época, que mentir es malo, que matar es malo, que codiciar lo ajeno es malo. ¿Sí? Todo eso, ¿cómo lo sabemos? Porque hay una conciencia. Ahora la conciencia se puede dañar. Puede llegar a dejar de funcionar cuando es encallecida, cuando es endurecida. Y nosotros, por nuestra dureza de corazón, podemos acallar esa voz de la conciencia, esa voz que nos acusa, la podemos callar y la podemos enmudecer de tal manera que mucha gente que ahora vive una vida inmoral es porque ha acallado la voz de su conciencia. Y la buena conciencia, hermanos, es algo fundamental en la vida del cristiano y especialmente del ministro. Usted conoce cuáles son los requisitos, hemos hablado mucho de esto, los requisitos bíblicos para estar en el pastorado. Tanto en 1 Timoteo como en Tito, hermanos, nosotros encontramos los requisitos y cómo inicia. El primer requisito bíblico para el ministerio, dice, estoy en 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, note esto, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible, hermanos? Que no tenga nada de que se le pueda acusar. Que pueda ir por la calle caminando sin que nadie tenga algo que reprocharle. En otras palabras, usando un término que utilizamos mucho como requisito para entrar a un trabajo, sin antecedentes penales o sin antecedentes de inmoralidad. Alguien pues con limpia conciencia. Limpia conciencia en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con las iglesias, en nuestras relaciones con la sociedad en general. Es fundamental para el cristiano. Y eso es lo que estaba pidiendo en oración el escritor de Hebreos a esta congregación. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia y de otra manera no podrían estar en el ministerio, pero deseamos seguir así. Deseamos conducirnos bien en todo. Oh, qué petición de oración. Si nosotros pidiéramos a las iglesias que oraran por nosotros para que Dios nos concediera siempre su gracia, para que siempre nos guarde en una limpia conciencia y en una buena conducta. Ahora, ¿a qué implica la buena conducta? Esto nos hace una referencia clara a la vida de integridad. La vida de integridad en general del ministro es lo que, como ya lo mencionamos, lo que lo mantiene ahí. Y si pierde la integridad, pues se acaba el ministerio. Se debe acabar el ministerio. No existe, de hecho, un verdadero liderazgo sin una vida de integridad. John C. Maxwell, que quizá es el escritor de libros y conferencista más destacado con el tema del liderazgo, dice lo siguiente acerca de la relación que existe entre liderazgo e integridad. Consideran que una persona con integridad no divide su lealtad, esto es duplicidad, ni finge ser de otra manera. Eso sería hipocresía.
John C. Maxwell dice que la gente con integridad es gente completa. Puede identificarse por tener una sola manera de pensar. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos. Todo ser humano experimenta deseos encontrados. Nadie, sin importar cuán espiritual sea, puede evitar esa batalla. La integridad es el factor que determina cuál prevalecerá. Fin de la cita de Maxwell. La integridad, pues, está ligada al liderazgo íntimamente y al liderazgo pastoral de una forma muy especial. Entonces, ¿cómo orar por los pastores y por los líderes de las iglesias? Hermano, hay muchas cosas por las cuales puedes orar por nosotros los pastores. Puedes orar porque Dios supla nuestras necesidades materiales, puedes orar porque nos mantenga sanos, pero no se te olvide orar, hermano y hermana, que Dios nos mantenga con una limpia conciencia y con una conducta adecuada en todo. Ora por ello, te lo pedimos, se los pedimos a todos los hermanos en la iglesia. Pero también no solamente, una iglesia sana no solamente es una iglesia que ora por integridad en sus líderes, sino que también es una iglesia que ora por la congregación, por el resto de los hermanos de la congregación. Y voy a seguir leyendo, note cómo dice aquí el versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta Y con la cual inicia el versículo 20 es muy importante porque enlaza, sigue hablando de la oración. Está enlazando la oración por los líderes, pero también está diciendo, así como oran, y les pedimos oración para que Dios nos tenga con limpia conciencia y buena conducta. Y, versículo 20, oren para que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahora, oren por ustedes. Oren por la congregación. ¿Para qué? Y aquí hay varias peticiones. ¿Qué orar por la iglesia, hermanos? ¿Qué debemos pedir por la congregación? Bueno, en primer lugar, aquí se nos invita a orar para que Dios nos haga aptos en toda buena obra. Hermanos, nosotros sabemos que no somos salvos por buenas obras. Esto lo dice claramente Hebreos 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, no sé si usted notó muy bien estas proposiciones. Dice, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. La palabra de Dios está diciendo, no somos salvos por obras. No es a través de obras. Las buenas obras no son la causa instrumental. Eso lo dice y afirma claramente la palabra de Dios. No es por obras. Pero note lo que dice el versículo 10. Somos salvos para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O como lo dijo el reformador Martín Lutero, en una frase que a mí me encanta. La fe... la frase dice así: somos salvos por la sola fe. Pero la fe que salva es una fe que nunca viene sola. ¿Notó la frase? La repito. Somos salvos por la sola fe. Pero la fe que salva es una fe que nunca viene sola. ¿De qué viene acompañada, hermanos? De buenas obras. De buenas obras. Siempre el cristiano, pues, la forma práctica de vivir el evangelio, y el evangelio es un mensaje que debe ser no solamente creído, sino que debe ser vivido. Por eso Romanos, la epístola a los Romanos es una exposición completa del evangelio. Los primeros 11 capítulos hablan de lo que debemos creer del evangelio.
Pero a partir del capítulo 12 de Romanos nos habla de cómo se debe de vivir el Evangelio. Y hermanos, cuando hablamos de buenas obras, nos estamos refiriendo justamente de que el cristiano y la iglesia está en el mundo para ejercer el ministerio y continuar con el ministerio de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos en este mundo. Por supuesto que tenemos una misión primordial y de la cual no nos debemos nosotros nunca descuidar, que es la proclamación del Evangelio para el perdón de los pecados. Pero de la mano con esa proclamación debe de ir los actos de misericordia para aquel que sufre. ¿De qué lado debe estar la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo siempre va a estar del lado del oprimido, nunca del lado del opresor. Del lado del perseguido, nunca del lado del perseguidor. Del lado del explotado, nunca del lado del explotador. Siempre nosotros aquí hemos de estar sensibles al corazón del alma que sufre. De aquel que sufre la injusticia, de aquel que sufre la enfermedad, de aquel que sufre la pobreza. Y a nuestro alrededor, hermanos, aquí en México y en toda Latinoamérica, tenemos un campo muy grande para ejercer la misericordia. Y eso es el terreno para ejercer las buenas obras. Y esa es la oración a la cual está invitando el autor de Hebreos a esta congregación. Dice aquí, oren para que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de que Cristo vive y ha resucitado de los muertos, Dios el Padre, una vez que aceptó el sacrificio de Jesucristo, de su Hijo, y su ira fue satisfecha, y las demandas de justicia de Él fueron satisfechas en la muerte de su Hijo, y da su sello de aprobación, de aceptación, con la resurrección de Cristo, ese Dios de paz, con el cual nosotros ahora tenemos paz, nos haga aptos para toda buena obra. Obras que, como ya lo leíamos en Efesios, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero también, como congregación, debemos orar, hermanos, no solamente para que Dios nos haga aptos en toda buena obra, sino también para que hagamos su voluntad. Nota el versículo 21, como sigue diciendo: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. De hecho, el cristiano se puede definir como alguien que hace la voluntad de Dios. En Mateo 7:21, en su Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ahora, nuevamente, no somos salvos por hacer la voluntad de Dios, porque en nuestro estado caído y pecaminoso, hermanos, es imposible sujetarnos a la ley de Dios. No podemos. Entonces no es por hacer la voluntad, sino que hacer la voluntad de Dios identifica a aquellos que han sido salvos. Es el sello, es el signo que nos identifica. Aquel que hace la voluntad de Dios. No aquel que se identifica con Cristo de forma externa solamente y hace una confesión, como estos falsos a quienes se refiere el Señor Jesucristo. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Nunca os conocí, dijo Jesús. ¿Quiénes son los que heredarán el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. No importa cuántas confesiones de fe hayas hecho, cuántas veces hayas tú hecho la oración de salvación o cuántas veces hayas pasado al frente ante una invitación evangelística. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás camino al reino de los cielos. No heredarás el reino de los cielos, porque solamente heredarán el reino de los cielos aquellos que hacen la voluntad de Dios. También, hermanos, vemos aquí que el hacer la voluntad de Dios es lo que el Señor se refiere cuando fueron y le avisaron: tu madre y tus hermanos están aquí afuera. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
el que hace la voluntad del Padre. Jesús dijo que su comida era hacer la voluntad del que le envió. No debe haber meta más grande de cualquier discípulo de Cristo, de cualquier cristiano, que estar en el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo más importante en la vida, hermanos, en la vida cristiana. Hablando de la experiencia cristiana, Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo que en otro tiempo vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa era la voluntad que nosotros perseguíamos antes de ser cristianos, pero ahora en Cristo buscamos hacer la voluntad del Padre. Y es lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis tontos. Esa es la palabra, aunque suene fuerte, hermanos, es la palabra que está utilizando Pablo. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora te preguntarás, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo tener buenas relaciones familiares, cómo puedo ser un mejor maestro o maestra de escuela dominical, cómo puedo ser un mejor diácono o diaconisa, cómo puedo ser un mejor vecino, ciudadano? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo la puedo conocer? Bueno, la palabra de Dios nos dice que su voluntad se encuentra revelada en las Sagradas Escrituras. Entonces, el primer lugar a donde acudir para conocer la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Conoce los mandamientos de Dios, conoce los principios y las enseñanzas. Sumérgete en la palabra de Dios. Tú no puedes decir que conoces la voluntad de Dios si no tienes una relación cercana y profunda con la palabra de Dios. Si tú crees que ya conoces todo de la Biblia por el hecho de tener muchos años en el cristianismo, pero siempre has estado en un plano muy superficial de la palabra de Dios y nunca te has atrevido a profundizarte en ella. Hermanos, hay muchas herramientas en la actualidad para conocer mejor la palabra de Dios. Yo estoy convencido que todo cristiano con cierto tiempo de antigüedad debe de pasar de ser un conocedor de la palabra de Dios a ser un maestro de la palabra de Dios. Pero no todos tienen el don, es verdad, no para ejercer ese don, pero de alguna manera todos ejercemos un ministerio de enseñanza, porque todos estamos llamados a predicar el evangelio. De tal manera que todos estamos llamados ¿a qué? A profundizar en la palabra de Dios. Si quieres conocer la voluntad de Dios, conoce la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, como lo dijo Jesús. Ese es el primer lugar. Pero también, hermanos, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios a través de la oración. Pablo oraba por los colosenses, pidiéndole que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué pedía Pablo por los colosenses? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, hemos visto aquí que una iglesia saludable tiene como estilo de vida la oración. Oración por los líderes para que Dios les dé a sus líderes buena conciencia y buena conducta, pero también es una iglesia que ora por toda la congregación, orando para que Dios nos conceda ser aptos para buenas obras. Ser aptos quiere decir que el Señor nos mantenga ejerciendo el servicio de misericordia en este mundo. Pero también oramos para que Dios nos haga y nos coloque en el centro de su voluntad, que estemos haciendo su voluntad. Y otra razón por la cual orar por la congregación, para que en la congregación le demos gloria únicamente a nuestro Dios. Termina el versículo 21 con esta expresión: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Note, por cierto, esta aclaración es muy importante y no la debemos pasar por alto, hermanos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando ejercemos actos de misericordia o hacemos buenas obras, hermanos, cuando tú ayudas a alguien en necesidad, cuando tú visitas a alguien que está enfermo, que está pasando por una aflicción, cuando tú haces algo o evangelizas
o le predicas el evangelio a alguien, cuando haces algo que está en el centro de la voluntad de Dios, no lo estás haciendo tú. ¿Quién lo está haciendo? Según este versículo, es Jesucristo quien lo hace a través de ti, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. De tal manera que, ¿a quién es la gloria? ¿A quién va dirigida la gloria cuando hacemos buenas obras y cuando hacemos su voluntad, hermanos? No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Por eso el Señor dijo en su sermón del monte, que cuando des limosna, no sepa tu diestra lo que hace tu derecha. Yo veo ahora en las redes sociales a mucha gente, sobre todo eso ya es una costumbre de muchos políticos, mucha gente que está, o no políticos, figuras públicas, cuando están repartiendo despensas, tomándose la foto con el necesitado. ¿Para qué? Ya tienen su recompensa, dijo el Señor Jesús. No, cuando nosotros ayudamos, no hacemos sonar trompeta para que la gente vea qué misericordiosos somos, qué buenos somos, ¿no? Lo hacemos para la gloria de Dios. Eso es nuestro estilo de vida, hermanos. Y en todo, Jesucristo debe ser glorificado. Entonces esto nos lleva a un tercer motivo de oración. Una iglesia que ora, una iglesia saludable, tiene como estilo de vida la oración y orará para que la iglesia dé gloria a Jesucristo. Pablo, hablándoles a los corintios sobre unas controversias que existían ahí en la iglesia de Corinto acerca de que si era correcto comer carne que había sido sacrificada a los ídolos, y estaba dividida la iglesia. Estaban los débiles en la fe que decían que no se debía comer esa carne, y estaban los que tenían conocimiento que decían que sí se podía comer, y aunque unos tenían la razón, pero estos de conocimiento eran soberbios y menospreciaban y no recibían a los hermanos débiles en la fe. Pablo exhorta tanto a unos como a los otros y resume su enseñanza en esta frase en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, y note, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir que cualquier cosa que sea legítima, legal, moral, apegada a los mandamientos de Dios, lo debemos hacer para que Dios sea glorificado. Note, es muy fácil relacionar actividades espirituales como alabar a Dios, evangelizar, orar, estudiar la palabra de Dios o hacer actos de servicio en la iglesia. Y bueno, todo eso, hermanos, lo hacemos. Pero incluso ahí, hermanos, incluso en las actividades que llamamos espirituales o que son dentro del ambiente de iglesia, nosotros podemos hacerlo erróneamente y carnalmente para nuestra propia gloria. Hermanos, los predicadores podemos caer en la tentación de estar predicando este sermón para que la gloria sea para nosotros. Y eso sería un pecado terrible. Un maestro de escuela dominical inconscientemente puede estar dando una clase para llevarse la gloria. O quien dirige los himnos, o quien toca un instrumento, o quien organiza un evento, de un retiro, un congreso, lo que sea, hermanos. Mucho cuidado con no querer para nosotros la gloria. Todo aquello que hacemos en la iglesia, fuera de ella, debe ser para la gloria de Dios. Y hay actos, hermanos, que incluso no son necesariamente actos que pudiésemos llamar espirituales o de la vida religiosa, pero que también con ellos podemos dar la gloria a Dios. Note que el apóstol Pablo dijo, o hacéis cualquier otra cosa. Él está hablando de que el acto de alimentarnos, de comer, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Pero también, hermanos, cualquier otra actividad. Una persona, lo que hablábamos al principio de este mensaje, una persona que hace actividad física, que sale a correr, que sale a andar en bicicleta, ese acto lo puede hacer para la gloria de Dios. Y se lo dedica a Dios como un acto de alabanza a Dios. Tus tareas académicas, tus actividades, tus tareas de la escuela, cuando tú te esmeras, lo puedes hacer para la gloria de Dios. Actos de
de actividades caseras u hogareñas como la limpieza o el orden o la reparación en la casa, hermanos, todos esos actos y todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios. Estamos llamados para que Dios sea glorificado, hermanos. No a nosotros es la gloria, es a Dios. Podemos nosotros hacer prácticamente todo, hermanos, actividades recreativas o deportivas, un hobby, escuchar música, ver una película, leer, pintar, pasear, hermanos, incluso el ir de vacaciones. Todos esos son actos en los cuales Dios puede ser glorificado. Prácticamente toda nuestra vida, hermanos, debe ser encaminada y regida por este principio. Hemos visto hasta ahorita, hermanos, un primer estilo de vida de una iglesia que es saludable, que es una iglesia de oración, una iglesia que sabe orar por sus líderes para que Dios nos conceda una limpia conciencia y una vida de integridad. Pero también es una iglesia que ora por toda la congregación para que Dios conceda y active a la congregación en buenas obras, para que busquemos hacer su voluntad y para que le demos la gloria a Él. Pero hay otro estilo de vida, hermanos, que esta porción de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13 nos habla. Y es que una iglesia saludable tiene como estilo de vida el recibir con la actitud correcta la palabra de exhortación, la palabra de Dios. Note cómo dice el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esta frase, palabra de exhortación, hermanos, es una expresión que se utilizaba para la predicación, para lo que hoy conocemos como predicación, la exposición de la palabra de Dios, que termina con una exhortación práctica a la iglesia. Bueno, el escritor de Hebreos, podemos nosotros ver evidencias de que era un experto en la palabra de Dios. Y a lo largo de esta carta, hermanos, nosotros podemos ver la exhortación una y otra vez. Es una amonestación, una exhortación y advertencia en contra de la apostasía. Porque ese era justamente el cáncer que empezaba a gestarse al interior de la congregación, especialmente entre aquellos que estaban indecisos todavía. Habían hecho seguramente una profesión de fe, pero no habían nacido de nuevo. Y como estaban recibiendo una fuerte presión por parte de la comunidad judía, muchos estaban considerando renunciar al cristianismo y regresar al judaísmo. Y toda esta carta es una carta de exhortación y advertencia en contra de estos actos. Bien, pues una iglesia sana tiene como estilo de vida el recibir la palabra de exhortación. Y esta palabra, hermanos, que aquí se utiliza como soportéis, es la palabra griega aneko, que significa mantener arriba. Y se traduce como soportar o soportéis, ¿sí? Mantener arriba. Varias traducciones de la Biblia que consulté, hermanos, traducen este versículo de la siguiente manera: que recibáis bien la palabra de exhortación. Quiere decir que una iglesia que es sana, que es madura en la fe, sabrá recibir la palabra de exhortación con una correcta actitud. Y por eso los pastores debemos esmerarnos, hermanos, ¿en qué? En estudiar diligentemente las Escrituras para hacer un adecuado trazo, un adecuado estudio, extraer de la Escritura la enseñanza, identificando qué fue lo que se quiso comunicar a la audiencia original, para entonces nosotros dar la aplicación a nuestra congregación, hermanos. Y para eso necesitamos oración, necesitamos dedicación, necesitamos mucho esfuerzo para que el Señor nos conceda su gracia para ser aprobados en la exposición bíblica. Pero una vez que una iglesia tiene la bendición de que sus pastores reconocen la importancia de la predicación expositiva, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud? Recibir bien la palabra de exhortación. Una de las cosas que hace diferente a un predicador de un orador es que nosotros no hablamos a nuestra audiencia para recibir adulación.
Hay una parte del libro El progreso del peregrino que a mí me impacta mucho hacia el final. Antes de entrar a la ciudad celestial, hay una advertencia que se les da. Cuídense del adulador. Y vemos cómo tienen este encuentro con el adulador y ya iban en pos de sus adulaciones, recibiendo ahí las consecuencias del adulador. Nosotros, hermanos, no predicamos para recibir adulación de nadie. Eso no quiere decir, hermanos, que no nos importa la reacción o respuesta de la congregación a nuestro mensaje. Por supuesto que nosotros oramos cuando preparamos estas predicaciones, hermanos, oramos para que el Señor toque los corazones de quien nos escuche. Oramos porque la palabra de Dios penetre en esos corazones y haga las transformaciones que quiere hacer. Pero sabemos, hermanos, que la respuesta es una obra del Espíritu Santo. Y en eso nosotros descansamos. La palabra de exhortación, pues, es una bendición en la vida de la iglesia. Y finalmente, hermanos, una iglesia sana es una iglesia que sabe construir relaciones fraternales con otras iglesias que son igualmente sanas en doctrina y sanas en conducta. Cuando escucho hablar del término iglesia independiente, ya sea tanto en la denominación bautista o en cualquier otra denominación, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, hermanos, yo entro en conflicto porque realmente no existen iglesias independientes. Yo preguntaría a estas iglesias, entonces, si eres independiente, ¿ustedes como iglesia local imprimen sus propios ejemplares de sus Biblias? ¿Imprimen sus propios himnarios? ¿Elaboran sus propios materiales para la escuela dominical? ¿Los himnos y coros que cantan son composiciones solamente de hermanos de su congregación local? ¿Tienen ustedes su propia congregación, al interior de su congregación, su propio seminario donde se capacitan los pastores? Hermanos, realmente, si la respuesta es no, obviamente no, quiere decir que todas las iglesias cristianas, evangélicas, dependemos, hermanos, de otras congregaciones. Y hablando del pueblo bautista, pues como iglesias bautistas dependemos también de otras congregaciones, hermanos. No existe como tal el concepto real de iglesia independiente. Yo no veo ese modelo en el Nuevo Testamento. Si leemos el libro de los Hechos, hermanos, nosotros vemos cómo esa naciente iglesia de Antioquía, que después se convirtió en una iglesia muy grande y de mucha influencia en el cristianismo, al principio, en sus inicios, por lo menos durante un año, fue dependiente de la iglesia de Jerusalén. Y después vemos a la iglesia de Jerusalén dependiendo económicamente de las iglesias que el apóstol Pablo estaba ministrando. De tal manera que siempre debe haber una interconexión y lazos fraternales con otras iglesias. Y note esta frase que dice el versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Esta frase, los de Italia os saludan, hermanos, nos habla de que no solamente se conocían, se amaban, había lazos estrechos y fraternales entre las iglesias. Y eso es algo muy importante que toda iglesia saludable debe construir, hermanos. Una iglesia, cuando una iglesia empieza a crecer, es muy fácil que empiece a centrarse en sí misma y a olvidarse de las demás y a olvidarse de que debe de tener relaciones con otras iglesias, al grado de creer que fuera de su iglesia o de su red de iglesias es válido dudar, y algunos movimientos han llegado a caer en esto, de que fuera de su red de iglesias o de su iglesia no hay un cristianismo verdadero. Eso es sectarismo, hermano. Eso no debe de existir. Nosotros debemos construir, y no estoy hablando aquí de un ecumenismo prácticamente con todas las ramas, no. El movimiento ecuménico no es algo de lo cual nosotros estemos promoviendo ni con lo cual nosotros estemos de acuerdo. Pero sí, hermanos, el establecer lazos fraternales con iglesias de la misma fe
y orden. Iglesias no solamente de la misma fe y orden, sino que también en la práctica son sanas y saludables. Y esto nos lleva, hermanos, a unas cláusulas de sección que siempre nos da la palabra de Dios. En donde no aplica el establecer lazos fraternales con otras iglesias. No importa que esa iglesia sea de la misma denominación que la nuestra. Pero si ahí se tolera el pecado o sus líderes no están aprobados de acuerdo a los criterios bíblicos para el pastorado, hermanos, nosotros no estamos llamados a tender relaciones fraternales con esas iglesias, aún siendo de la misma denominación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No puede tener comunión la luz con las tinieblas. De tal manera que nosotros, si una iglesia y nosotros sabemos que tal congregación local está fuera de orden por el hecho de tener pecado o estar enseñando otras doctrinas, hermanos, nosotros no podemos tener lazos fraternales con dicha congregación. Pero si ese no es el caso, estamos llamados entonces, hermanos, a relacionarnos con esas iglesias. 3 estilos de vida de una iglesia sana. Una iglesia saludable es una iglesia de oración. Una iglesia que ora por sus líderes para que Dios nos conceda, hermanos, una limpia conciencia y una buena conducta, una vida de integridad. Pero también ora por la congregación para que Dios nos haga aptos en toda buena obra, que hagamos su voluntad y que glorifiquemos a Jesucristo. Pero también una iglesia saludable, hermanos, tiene como estilo de vida el recibir correctamente y con humildad la palabra de exhortación, la palabra de Dios. Y en tercer lugar, una iglesia sana es una iglesia que mantiene comunión fraternal con otras iglesias sanas en doctrina y sanas en conducta. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Sé glorificado. Permite, Señor, que podamos ser una iglesia saludable, una iglesia de oración, una iglesia apegada y humilde a tu palabra y una iglesia que mantiene lazos fraternales con otras iglesias sanas en doctrina y sanas en práctica. Señor, ayúdanos a en todo glorificarte a ti por Jesucristo. Amén.